El primer presidente de izquierda en México, con su triunfo en 2018, pateó el tablero político que tenía al PRI como partido hegemónico. Bienvenidos al storytelling de Andrés Manuel López Obrador. Nació al sur de México, en Tepetitán, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, hijo de Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, un par de comerciantes. Cursó allí, en Tepetitán, la primaria en la escuela Marcos Becerra. En los 60s, su familia se muda a Villahermosa, la capital del estado de Tabasco. Allí terminó sus estudios de educación media. Con 19 años se mudó a la Ciudad de México para cursar la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue entre 1973 y 1976. Finalmente presentó su tesis en 1987 acerca de la formación del Estado mexicano durante la primera mitad del siglo XIX. A mitad de los 70s se afilió al PRI para ayudar al poeta Carlos Pellicer en su campaña al Senado. El ejercicio salió bien y el poeta ganó. Luego de esto empezó a tener cargos de rango medio como director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción del Estado de Tabasco. Después dio cursos de pedagogía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 1977 el gobernador de Tabasco, Leandro Robisor Aguade, lo nombró delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista. Allí estuvo 5 años y tuvo una muy buena performance, tanto así que a lo largo de su vida política ha tenido mucho apoyo en la región de Nacajuca, donde trabajó arduamente en pro del bienestar de las comunidades indígenas que habitan dicha zona. Para 1982 se embarca en un nuevo reto eleccionario. Fue coordinador de la campaña política de Enrique González Pedrero a la gubernatura de Tabasco por el PRI. González Pedrero gana y lo designa como titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Comité Directivo Estatal del PRI. Un año más tarde, en el 83, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y no dura mucho tiempo en ese cargo, tan solo unos meses. En noviembre de ese mismo año renuncia. Tuvo muchos conflictos dentro del partido, ya que AMLO pretendía generar comités de base para transparentar el ejercicio presupuestal de las alcaldías. Esta intención despertó el cuestionamiento de muchos militantes que lo acusaron de querer implementar prácticas socialistas. AMLO, durante la segunda mitad de los años 80, hizo su incursión en el mundo de la literatura escribiendo 2 libros. El primero en 1986, llamado Los Primeros Pasos, Tabasco 1810-1867, y el segundo libro se llamó Del Esplendor a la Sombra, la República Restaurada 1867-1876, y este segundo libro se estrenó en 1988. En 1988 había elecciones para presidente y dentro del PRI se creó una facción llamada Corriente Democrática, la cual se oponía a la manera en cómo se elegía el candidato a presidente. El elegido en el partido en esa oportunidad había sido Carlos Salinas de Gortari, así que este grupo se inclinó por apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas para presidente. La Corriente Democrática pasó a llamarse Frente Nacional Democrático y era una coalición conformada por varios partidos de izquierda. López Obrador fue postulado para la gubernatura en Tabasco, perdió las elecciones contra Salvador Neme Castillo y solo sacó el 20% de los votos. Luego de la elección, el Frente Nacional Democrático denunció fraude electoral a nivel nacional. AMLO estuvo de gira por Tabasco denunciando dicho fraude y allí fueron víctimas de represión por parte de la policía estatal. Hubo violencia, desapariciones y detenciones forzosas. Recordemos que ese proceso electoral en donde Salinas de Gortari gana la presidencia fue muy polémico. En 1989 el Frente Nacional Democrático pasa a ser el Partido de la Revolución Democrática y López Obrador se convirtió en el presidente de este partido en Tabasco. En 1990 escribe su tercer libro llamado Tabasco, víctima de un fraude. En 1991 hubo elecciones municipales en Tabasco, se renovaron las presidencias municipales y López Obrador denunció fraude en 6 municipios en donde el PRD pensaba que había ganado, pero finalmente se los llevó el PRI. Esto lo motivó a encabezar la protesta del Éxodo por la Democracia. Esta protesta consistía en ir a pie desde Villahermosa, capital de Tabasco, hasta la capital. Empezaron a caminar el 25 de noviembre de 1991 hasta el 11 de enero del 92. Cuando llegaron a Ciudad de México, dio un discurso en la Plaza de la Constitución ante 40,000 personas. Esta maniobra política fue realmente muy efectiva, se anularon las elecciones en varios municipios y el gobernador Neme renunció a su cargo producto de la presión y fue reemplazado por Manuel Gurria Ordóñez.
En 1994 se postula como candidato a la gobernación de Tabasco nuevamente, queda en segundo lugar con el 37% de los votos por detrás de Roberto Madrazo Pintado. López Obrador denuncia fraude, argumentó que su rival no solo había rebasado los topes de gasto en la campaña, sino que también hubo irregularidades en el conteo en el 70% de las mesas, así como la caída del programa de resultados electorales del estado de Tabasco en 3 ocasiones. El Instituto Federal Electoral apoyó estas mociones, así como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco. La militancia del PRD hizo un plantón en la Plaza de Armas de Villahermosa, imposibilitando al gobernador electo a posesionarse normalmente. El 22 de abril de 1995, ante este fraude denunciado, decide realizar la Caravana por la Democracia, una marcha similar a la del Éxodo por la Democracia, ya que la idea era ir a pie hasta la capital nuevamente. La Caravana por la Democracia exigía la anulación de las elecciones a gobernador en Tabasco, la no privatización de Pemex y como medida de fuerza bloquearon varios pozos petroleros. Tanto el PAN como el PT apoyaron esta caravana. Uno de los resultados de esta caravana fue la renuncia del secretario de gobierno Esteban Moctezuma, ya que fue incapaz de negociar la renuncia de Roberto Madrazo como gobernador para que la caravana se terminara. Esto, sin dudas, le dio a AMLO una popularidad enorme en todo el país, siendo este el abrebocas de lo que vendría en el marco de la política nacional mexicana. En febrero de 1996 encabeza protestas y bloqueos en instalaciones de Pemex en Tabasco. Se buscaba con esta medida de fuerza la indemnización a 40,000 campesinos por daños ambientales. La policía los reprimió fuertemente, incluido a López Obrador, que terminó con la cabeza rota. En ese mismo año publicó su cuarto libro, que se llama Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. Allí escribe acerca de lo sucedido en la Caravana por la Democracia. AMLO fue presidente del PRD entre 1996 y 1999. En este periodo decidió limar asperezas entre varios militantes del partido que tenían estancado al mismo. A su vez, también enfocó el partido hacia el éxito electoral. No quería que el PRD se quedara como un partido que solamente fuera un crítico del establishment tradicional, siendo una fuerza minoritaria. El objetivo era disputarle el poder al PRI. Bajo su presidencia, el PRD en 1997 logró 125 de 500 escaños en la Cámara de Diputados, consiguiendo así ser la segunda fuerza de esta Cámara. Ese mismo año ganaron la jefatura de gobierno de la capital. En 1998 triunfaron en Tlaxcala y Zacatecas, ganando las gubernaturas de estos estados. En 1999 ganan la gobernación de Baja California y escribió ese año su quinto libro llamado Fobaproa, Expediente Abierto, Reseña y Archivo. En el 2000 decide emprender un nuevo ejercicio electoral, esta vez no como candidato a la gubernatura de Tabasco, sino a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dirigentes del PRI y el PAN querían impugnar esta candidatura argumentando que López Obrador no cumplía con el requisito de haber vivido durante 5 años en la ciudad. Finalmente, el Instituto Electoral de la capital le dio la facultad para participar de la contienda. Alrededor de su candidatura se formó la coalición Alianza por la Ciudad de México. La integraban el PRD, el PT, Convergencia por la Democracia, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Alianza Social y el Partido de Centro Democrático. Ganó las elecciones con el 37,7% y asumió el 5 de noviembre del 2000. Durante su alcaldía implantó cosas novedosas o cuanto menos particulares para el ejercicio del poder, como por ejemplo sus conferencias de prensa a la mañana a partir del 31 de mayo de 2001. Todos los días a las 6 de la mañana le contestaba a las preguntas a los periodistas, así como los llamados a consultas populares. En total fueron 3 consultas populares, 2 para que la gente decidiera si continuaba o no al frente de la jefatura de gobierno, las cuales ganó con más del 90% de aprobación, y la restante fue para que la ciudadanía votara si estaba a favor o no de la construcción de lo que se llamó segundo piso. Esta obra consistía en la construcción de un viaducto elevado gratuito encima del anillo periférico del Valle de México, una de las principales vías de la ciudad. Al proponer la construcción de dicha obra, autoridades del PRI y el PAN mostraron su inconformismo, así como algunas asociaciones vecinales. Es por esto que se sometió a un plebiscito y por esta vía la obra fue aprobada, fue ejecutada en 2 partes y finalmente el 23 de enero de 2005 estuvo terminada en su totalidad. Sus logros en la capital fueron:
El 19 de junio de 2005 inauguró la primera línea del Metrobús de la Ciudad de México sobre la avenida Los Insurgentes, un tramo de 19 kilómetros con 36 estaciones. También implementó un sistema de pensiones para 385,000 adultos mayores de 70 años que recibían en su momento 686 pesos mensuales. Crearon también programas de asistencia para madres solteras, discapacitados, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratis para personas sin seguridad social, así como útiles escolares para los niños más pobres. Se realizaron 126,000 viviendas para resarcir daños del terremoto de 1985. Construyó 16 preparatorias en zonas marginales, fundó la Universidad Autónoma de Ciudad de México, construyó un hospital público de especialidades, hubo mantenimiento a vías a las que hace 25 años no se les tocaba, construyó 2 distribuidores viales, 7 avenidas y un puente. También bajó el salario de altos funcionarios, incluido el de él. En materia económica, el PBI creció, la inversión extranjera se mantuvo estable, la deuda pública aumentó, pero organismos internacionales como Fitch y Moody's le dieron una calificación AAA a su gestión financiera. En seguridad, los secuestros y las extorsiones fueron indicadores que no se pudieron bajar, mientras que la tasa de homicidios pasó de 9 a 7 cada 100,000 habitantes y los robos violentos disminuyeron en un 32%. A mediados de 2005 renuncia a la jefatura de gobierno para empezar su campaña hacia la presidencia de 2006. Dejó su cargo con una aprobación por arriba del 80%. Los ciudadanos consideraban que había cumplido lo que prometió y que había hecho más de lo que se esperaba. Fue elegido en 2004 como segundo mejor alcalde del mundo. Sus contradictores lo calificaron de populista e irresponsable por aumentar el gasto público. El presidente Vicente Fox lo criticó bastante. A pesar de todo eso, varias de sus medidas fueron replicadas en otros estados del país. AMLO empieza su campaña en agosto de 2005 visitando todos los estados de la República. Las encuestas marcaban que la contienda estaría reducida a mano entre Calderón, candidato del PAN, y López Obrador. Las encuestas daban a AMLO arriba con el 38% y a Calderón segundo con el 34%. A partir de estos números, la campaña se empezó a tornar muy agresiva, tanto así que el IFE prohibió algunos spots de campaña. Sin embargo, el mismo IFE aprobó spots de campaña en contra de AMLO, como por ejemplo López Obrador, un peligro para México, acompañado de imágenes de Hugo Chávez. Ya el fantasma de Venezuela empezaba a rondar en la región. Se desarrolló una campaña del miedo brutal y no solo la política tradicional fue parte de ella, también organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres de Negocios de México, empresas como Sabritas, Jumex y Pepsi también lo hicieron con spots con propaganda indirecta en contra de López Obrador y usaban la misma tipografía de la campaña de Calderón en algunos casos. Finalmente llegó el día de las elecciones. Ese mismo día el IFE anunció que el conteo rápido no podía determinar quién era el ganador. 4 días más tarde, y luego de haber contado todas las actas seccionales, se determinó que Calderón era el ganador por un margen de 250,000 votos. A partir de este hecho, López Obrador no aceptó los resultados, así como una buena parte de sus simpatizantes. De hecho, lo proclamaron como presidente legítimo de México. Sin embargo, después de haber protestado, tomar medidas de fuerza y del reconteo voto a voto del 9,2% de las urnas, nada pudo torcer la proclamación de Calderón como presidente. Durante esta campaña lo más significativo fue la creación de Morena, que empezó como un movimiento que en poco tiempo ya tenía 4 millones de militantes, todo esto en pro de cuidar los votos y que no ocurriera lo mismo que en 2006. Los resultados de esta elección fueron más contundentes. El PRI volvió al poder aliándose con el Partido Verde. Enrique Peña Nieto sacó el 38% de los votos y López Obrador el 31%. Nuevamente denunció fraude, pero esta vez esa consigna pasó casi que desapercibida, así que se decidió o se dedicó más bien a hacer oposición y pedir durante ese sexenio la reforma energética. En 2014, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pasó a ser un partido político. AMLO anunció que sería nuevamente candidato y que esta vez sería la última. Moderó su discurso y creó casi una coalición electoral para hacerle frente a los partidos tradicionales. Había desde marxistas hasta evangélicos. Fue así como a su tercer intento logró la presidencia sacando el 53% de los votos
algo inédito dado que en México solo hay una vuelta, convirtiéndose así en el presidente de México más votado en la historia. Andrés Manuel López Obrador es parte de aquella generación que le tocó ser joven en los 70s, una generación revolucionaria, una generación a la que le tocó ver cómo América Latina se llenaba de dictaduras a causa del Plan Cóndor de los Estados Unidos. Hizo parte de una generación amedrentada por un poder fáctico que temía una segunda revolución cubana. Andrés Manuel López Obrador hizo parte de una generación que ha luchado a más no poder contra esas élites que se han adueñado de las instituciones, a las que solo les gusta la democracia liberal cuando ganan, pues cuando pierden, la democracia liberal pasa a llamarse populismo. Andrés Manuel López Obrador, con su partido Morena, puso fin a una hegemonía de 70 años del PRI, cambiando para siempre la hoja de ruta bajo la cual fue diseñada la democracia mexicana luego de la revolución. Terminó su presidencia con una aprobación muy alta. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque muchos mexicanos por fin pudieron llenar el refri. Porque tener para comer es el equivalente a dignidad. Esa misma dignidad que por años había estado extraviada en la codicia de una dirigencia perversa. López Obrador recuperó la dignidad del pueblo mexicano.